Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar en esta mañana. Bienvenidos a todos, a las familias que están visitándonos hoy. Tenemos un momento especial que vamos a compartir hoy. Tenemos la presentación de un bebé hermoso, así que bienvenidos a todos los que nos visitan. Y bueno, esperamos que puedan sentirse cómodos y que puedan tolerar mi voz y que me dé la voz para terminar el mensaje. Hoy les cuento un chiste. Hoy vine un poco tarde porque me estaba cuidando mi voz, porque estaba sin voz anoche. Y me dice mi esposa, no hables. Tenía que aprender lenguaje de señas. Y entonces vine un poco tarde porque si no, no iba a poder con mi genio de hablar con la gente. Entonces venía un poco tarde y venía una de las hermanas mía apurada, ¿viste? Ay, yo pensé que llegaba tarde, claro, me vio a mí. Y yo venía re tarde. Igual comenzamos la reunión un poquito más tarde, pero el frío hace que esté lindo acá, que podamos disfrutar, y hoy va a ser un día hermoso, vamos a tener días muy lindos. Así que damos gracias a Dios por este día. Yo quiero comenzar, ir de lleno ya al mensaje, porque hoy sí voy a hacer una introducción haciendo una breve referencia de lo que hablamos la semana pasada, porque quiero con eso introducir al tema de hoy y va a quedar abierto para continuar y terminar la semana que viene, que va a ser Dios mediante, la última predicación de esta serie. Entonces, nosotros estuvimos hablando un poco la semana pasada de lo que produce la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que produce la vida que nosotros recibimos de Dios? Porque cuando le recibimos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y este nacimiento no es un nacimiento natural. Hoy vamos a presentar un bebé y no es un nacimiento natural, sino está hablando de un nacimiento en el Espíritu. Hay una nueva vida que nace en nuestro interior, en nuestro espíritu, y que así como se engendra en el vientre de una madre, un bebé, y hoy podemos ver, acá tenemos unos bebés hermosos, tenemos a Gamaliel, por ahí también anda Belén, bueno, acá está Belén, estoy sin voz y estoy medio ciego, ¿no? Me parece. No. Te cuento un chiste. Antes teníamos una librería. Espero no quedar mal con los invitados que vienen por primera vez, pues si este pastor es contador de chistes. Contamos algunas anécdotas un poco, viste, cuando uno a veces está nervioso y no. Me voy acordando a veces de algunas anécdotas y resulta, después ahí me voy por la cama y me olvido el mensaje, viste. Mi esposa ya me mira como diciendo, vamos al mensaje porque se va a hacer largo. Pero bueno, vamos al mensaje, si no nos vamos a ir por las ramas. Quiero leerles un texto, un versículo, así también no quedamos mal con los que vienen por primera vez y nos van a decir, acá en la iglesia no predican la Biblia, cuentan chistes y la verdad nos reímos, ¿no? Pero bueno, texto para comenzar y hacer la introducción es Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, versículo 28 al 30 en la versión NTV. Creo que lo tenemos en pantalla. Yo estoy tapando algunos acá, perdón. Pero quiero introducir con esto y un poco lo que vimos la semana pasada es que una de las cosas que produce la vida de Cristo en nuestro interior es descanso, verdadero descanso para el alma. El diseño de Dios es que el Espíritu gobierne la vida de las personas, pero la naturaleza humana desconectada de la vida de Dios, que se le llama la naturaleza humana caída, la naturaleza adámica, porque se habla del primer Adán que de alguna manera cayó de ese diseño original de Dios, esa naturaleza humana separada de Dios comienza a vivir no gobernada desde el Espíritu, sino gobernada por su alma. Entonces el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos es que cuando el alma gobierna, ella cree que necesita ciertas cosas
que en realidad no son las cosas que verdaderamente necesitan según el diseño de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo y Cristo crece en nuestro interior, la vida del Espíritu se desarrolla, así como un bebé se desarrolla en el vientre de la madre, y nuestra vida espiritual crece y se desarrolla, ahora comienza a invertirse ese gobierno del alma, y es el Espíritu, es Dios a través de su Espíritu que comienza a dirigir nuestra vida y empieza a decirnos las cosas que verdaderamente necesitamos. Y entonces ahí hay cosas que antes eran prioritarias para nuestra alma, pero que ahora, según Dios, comenzamos a ver que hay otras cosas que son más importantes. Entonces, lo que produce la vida de Cristo en nosotros es un descanso verdadero para nuestra alma, porque nuestra alma generalmente está insatisfecha, está cansada, está agobiada por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre todo países como los nuestros, que no son pocas cosas las que suceden. Entonces el alma vive afligida, agobiada, cargada. Pero hoy vamos a ver, y voy a hacer un breve repaso de lo que vimos semana pasada, que el verdadero descanso para el alma lo presenta la vida de Dios que nos da a través de su Espíritu en nuestro interior. El texto base es Mateos 11, 28 al 30 en la NTV, y dice: Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Nosotros estuvimos hablando un poco semana pasada, y voy a hacer un breve repaso, de que hay mucha gente que está cansada, agotada, pero no estamos hablando de un cansancio físico. Yo esta semana trabajé muchas horas, gracias a Dios que hay trabajo, pero trabajé muchas horas, más de lo que quisiera, porque un montón de cosas. Una de ellas es que uno de los chicos que trabajó conmigo, le operaron, nunca había escuchado, a sus dos papás el mismo día. A su mamá le cortaron la pierna porque como no le circulaba la sangre, se le estaban gangrenando, entonces le cortaron la pierna, y roguemos que no tengan que cortarle más todavía, porque si no para, le van a tener que cortar, amputar más. Al otro papá lo operaron de la vista. Dios mío, yo digo, y es una oportunidad también para traer esperanza y para ayudar en forma concreta, porque pobre, ellos encima tampoco tenían recursos, la obra social le cubría algunas partes. La historia es larga, pero a lo que voy es, en la vida y en nuestra vida diaria vamos a encontrar muchas cosas que van a hacer pesada nuestra vida, que van a cargar nuestra alma, que van a cargar nuestro corazón, nuestros pensamientos, situaciones. Todos vivimos situaciones diarias, cotidianas, que hacen que nuestra vida sea a veces muy pesada de sobrellevar. Entonces, el cansancio del que nosotros estamos hablando no es solo un cansancio físico. Yo me cansé físicamente esta semana, sí. Dormí poco, trabajé mucho, sí. Pero ese cansancio se resuelve. Hoy voy a dormir una buena siesta. Seguramente mañana ya voy a estar mucho mejor. Pero hay un cansancio que es el cansancio del alma. Es el cansancio de la aflicción continua de cosas que nos suceden, de circunstancias, como contaba Laura. Vino al pelo, yo le dije, vamos a hacer testimonio después, pero vino al pelo, perdonen mis expresiones, vino como anillo al dedo, quizás sonó un poquito mejor, para lo que voy a contar ahora. Pero estas situaciones que vivimos al alma la agobian y son un peso, y se vuelven un peso y una carga muy pesada. Pero están en el alma, están en nuestros pensamientos. El alma es nuestros pensamientos, nuestro razonamiento natural, humano. Hacemos los números, 2 más 2, no llego a fin de mes porque gano tanto y gasto el doble. Entonces nuestra alma se carga con esas cosas.
nos preocupamos, nos enfermamos, no nos alcanza para los medicamentos y tantas cosas que yo no les voy a contar porque sé que cada uno de ustedes vive eso todos los días. Pero lo que sé es que cuando el alma quiere dirigir y gobernar la vida, se carga con una carga demasiado pesada que se vuelve insostenible. Y es acá donde la invitación de Jesús es: déjame ayudarte. No lleves solo la carga. No intentes solo en tus fuerzas, porque no vas a poder. No estamos diseñados. Es como un auto que se diseña. Hay autos que se diseñan para correr en pistas, hay otros autos que se diseñan para ser 4x4. Bueno, nosotros por diseño de nuestro fabricante, que es Dios, no estamos diseñados para vivir separados de Dios, sin que Él nos ayude a vivir nuestra vida. A ver, podemos vivir. Es como que digas, bueno, sacás un auto, no sé, que es para ciudad y lo metés en el barro y todo, y quizás va a andar un tiempo, pero después lo vas a fundir. Entonces nosotros también a veces andamos sin nuestra fuerza y después terminamos fundidos y no sabemos por qué. Pero es porque muchas veces no vamos a Jesús, no vamos a Dios a decirle: Señor, ayúdame a vivir mi vida, ayúdame a llevar las cargas. Entonces estamos hablando de ese tipo de cansancio, de ese tipo de carga. De esas cargas son las que Jesús nos ayuda a sobrellevar. Esas cargas son las que Dios hace que nuestra carga sea liviana, sea ligera. Ahora, quiero hacer un breve resumen de algunos puntos que vimos la semana pasada. Lo voy a hacer rápido porque semana pasada fuimos un poco saliéndonos de algunos de estos puntos, pero quiero en forma sintética, para poder entrar al tema de hoy, que voy a ser breve en el tema de hoy porque voy a dejar como la punta del hilo para la semana que viene. Pero quiero enumerar algunas cosas que son claves para entrar al tema de hoy. La primera es que las personas aún de fe, como dijimos la semana pasada, pueden dudar, pasan por momentos de duda. Nosotros hablamos de Juan el Bautista, que él, aunque era una persona de mucha fe y mucha revelación, cuando él estuvo en la cárcel, él dudó acerca del Mesías. Pero lo que quiero decirte es que a veces hay situaciones de duda que pasamos, sobre todo cuando vemos las circunstancias. Y acá me voy a aprender de lo que Laura decía. Y es muy importante el testimonio que ella contó, porque, a ver, ella no está pasando a contar un testimonio, me subieron el sueldo, pasó a contar un testimonio y dentro de eso contó que la semana pasada la despidieron después de 20 años del trabajo. Pero ¿cuál es el gozo? El gozo es de decir que ella confía en Dios a pesar de cómo, y por eso enumeró todas las veces que Dios la sostuvo a lo largo de toda su vida desde los 19 años. Entonces, tiene que alimentar nuestra fe. Una persona que vivió muchos años viviendo la realidad de Dios, da testimonio ahora, no de que las cosas están viento en popa, sino que a pesar de lo que le está pasando, su fe se mantiene firme y no deja que las circunstancias gobiernen su vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no vemos a Dios, perdemos la claridad de cómo son las cosas realmente. Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, comenzamos a ver las circunstancias y las circunstancias hacen que nos hundamos. Y esta es la clásica historia de Pedro. Que sale de la barca lleno de fe, más fe que todos los discípulos, y él sale: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, él bajó de la barca caminando y cuando empezó a mirar las olas, mamita querida, perdió de vista de ver a Jesús y comenzó a hundirse porque miró las circunstancias. A nosotros nos pasa igual, a todos nos pasa igual. Cuando dejamos de poner nuestros ojos en Él y de tener fe en Él, comenzamos a hundirnos en medio de las circunstancias. Y si las circunstancias son malas, te hundís rápidamente. Ahora, a veces algunos dicen: bueno, pero yo no estoy tan mal, me va bien, o sea, gano bien, mi familia está bien, tengo la salud todo bien. Sí, hasta que sucede algo que se te pincha el auto, se te hace un agujero en el barco y comenzás a hundirte.
Pero la clave es poner nuestra mirada en Él, que es quien nos sostiene. Ahora, ese es el primer punto. Aún los que tienen fe pueden dudar. Si estás dudando porque las circunstancias son negativas, a veces eso no invalida tu fe. Quizás sos una persona de fe. Quizás le creíste a Dios o sos una persona que pero estás pasando un momento donde estás dudando. Decís, ¿será que Dios me escucha? Porque yo veo mi situación y no pareciera que Dios no me responde. Porque a veces pensamos que Dios es yo pensaba en, no sé, un hipermercado o un mayorista donde vamos a conseguir todo lo que queremos. Antes vos ibas a un lugar, no sé, querías un electrodoméstico y tenías que ir a un... Hoy vas a un hipermercado, vas a esos supermercados grandes y encontrás todo, encontrás silla para morar, cosas para morar la casa, encontrás todo. Entonces a veces pensamos que Dios es así, que Dios tiene que responder ya a todo lo que necesitamos. Pero Dios no es un expendedor de todo, porque esa es justamente por qué Dios no responde a veces. Porque alguno quizá duda porque piensa, yo le oré y le pedí a Dios y Dios no me responde. Porque a veces justamente en ese tiempo, en ese lapso es donde Dios procesa tu fe para que la fe crezca. Dice, la fe que es más preciosa que el oro. ¿Cómo se purifica el oro? En el fuego. Y la fe que es más preciosa que el oro se purifica en las pruebas. Por eso a veces no es que Dios lo hace de malo, no, Dios a mí no me responde. No es que Dios, a veces Dios está procesando porque Él quiere sacar algo mejor, una fe más refinada, para que puedas pasar tus años y como Laura puedas pasar a contar un testimonio donde diga, yo dependo de Dios, no dependo de mi jefe que hace 20 años me pagaba el sueldo. Y va a seguir contando testimonios y nosotros sabemos de sus testimonios. Por eso damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y no solo lo que hace en la vida de Laura, sino en muchas familias que depositan su fe en Dios. El segundo punto es lo que nosotros vemos puede cambiar, pero lo que Dios ve en nosotros no. Y esto está relacionado con esto. Nosotros, buenas, bienvenidos. Pueden tomar asientos, donde quieran, pónganse cómodos. Tenemos 3 horas más de predicación y después... No. Bien. Que a veces vas entrando y lo que menos querés es que yo le estoy delatando, ¿viste? Tranquilo, estamos en familia, así no hay problema. Esto es como cuando nos juntamos los fines de semana en la casa de los familiares, ¿viste? Y estamos en confianza, así que siéntanse cómodos. No es para avergonzar, sino para que se sientan cómodos. Entonces, muchas veces nosotros cambiamos lo que vemos de Dios según cambian las circunstancias. Pero Dios no cambia lo que ve de nosotros según cambian las circunstancias. Nosotros por ahí, si no nos está alcanzando, decimos, ¿será que Dios es mi proveedor? Si estamos enfermos y no llega la salud, quizás decimos, ¿será que Dios sana? Si tenemos situaciones que no se resuelven, decimos, ¿será que Dios me escucha? Y según las circunstancias, nosotros dudamos de Dios. Pero Dios no cambia según nuestras circunstancias. Dios no cambia lo que piensa de nosotros porque hoy nosotros le fallamos, porque hoy nosotros no fuimos perfectos o no respondimos exactamente como Él quería. Él no cambia de opinión en lo que piensa de nosotros. Él sigue pensando de nosotros igual y nos ama de igual manera. No es por lo que haces bien o mal que Dios te ama. Dios te ama de todas formas. Ahora, que Dios apruebe tu vida como está es otra cosa. Pero Dios ama a todos los hombres por igual. Sean buenos, sean malos, y Él dio su vida por toda la humanidad. De hecho, el mensaje del Evangelio es anunciar a los que no le conocen que Él ya pagó el precio para que tengan una mejor vida, una vida verdadera, que Él pagó el precio por sus pecados. Pero ya fue cancelado el precio por los pecados, no es que vos tenés que pagarlo. Entonces Dios te ama de todas maneras. No, lo que pasa es que Dios no me ama, por eso no responde a mis oraciones, o Dios, por eso me pasa esto, porque Dios no me ama. No, Dios te ama, definitivamente Dios te ama, hagas lo que hagas.
Ahora sí, Dios hay cosas que no aprueba y no le gustaría que hagas determinadas cosas. Pero eso no quiere decir que no te ame. Y entonces cuando lo conoces a Él y conoces ese amor tan grande, querés responder a ese amor tan grande amándolo también. Pero no es una imposición, Dios no te obliga, no te exige, Dios no te castiga. Dios no es así, la religión nos puso eso y a muchos les quedó grabado, por eso muchos tienen miedo de Dios. Por las dudas no me acerco, no sea que saque la vara y muchos tienen esa idea de Dios, pero Dios no es así. Dios nos ama profundamente y descubrir y encontrarnos con su amor es lo mejor que nos puede pasar, porque eso nos quita enormes cargas de encima. Mucha gente lleva el peso de la culpa sobre sus hombros toda su vida porque hizo mal tal o cual cosa. Pero cuando te encontrás con Él, te enterás de que Él pagó para que no lleves más esa carga y Él quiere ayudarte a vivir una vida más ligera, más liviana. El problema no es lo que Dios ve en ti. El problema en las circunstancias es lo que vos ves en Dios. Y cuando no lo mirás, es difícil verlo. Cuando no lo mirás a Él, cuando no fijas tu atención en Él, cuando no apartás un tiempo para Él, es difícil que no puedas ver las circunstancias, porque las circunstancias están todos los días alrededor nuestro. Son como las olas que se levantan a nuestro alrededor. Si no tenés la mirada fija en Él, es imposible que no te hundas en medio de las circunstancias. El punto número 3. El llamado de Jesús es: vení a mí. La pesada carga que lleva nuestra alma no se resuelve, el descanso que nuestra alma necesita no se resuelve ni durmiendo más en un lindo hotel, ni yendo de vacaciones a un lugar hermoso. Aunque a los que pueden, es muy lindo viajar. Imaginen una playa paradisíaca, es hermoso. Pero eso no produce el verdadero descanso para el alma. Hay mucha gente que se va de vacación y vuelve más cansada que cuando se fue. Viene cansada de la vacación. Pero a lo que me refiero, no estamos hablando del descanso del cuerpo, estamos hablando del descanso del alma, de lo que carga el alma. Y esa carga no se resuelve yendo a un lindo lugar, porque el problema no es el lugar. El problema no es tu casa, el problema no es tu familia, el problema no es tu trabajo, el problema no es el lugar donde estudias. No, lo pasa en mi trabajo, no saben, mis compañeros de trabajo son... No, el problema no es el trabajo, el problema no es tu esposo, tu esposa, tu familia, el problema no es lo que está afuera, el problema es la carga del alma, la carga interior que llevamos, el peso en nuestro interior. Pero es más fácil echar la culpa a alguien porque entonces nosotros nos desligamos de responsabilidad. Pero en realidad el peso está en el interior y por eso venid a mí, lo que Jesús dice es para ayudarnos a quitar la carga de nuestro interior. Es para que no tengamos que echarle la carga o la culpa a otro, sino para que Él tome nuestra carga y nos haga más ligera nuestra vida interior. Nos saque el peso de las cargas de nuestra vida interior. Por eso es tan importante venir a Él. No es venir a una congregación o a una persona, sino es ir a Él, a tu formador, a tu creador, aquel que es el que tiene el poder para transformar tu vida desde el interior. Porque mucha gente se entra y cree que los problemas están afuera. Sí, obvio que hay problemas afuera, pero el verdadero problema es cómo nosotros interpretamos los problemas por cómo estamos nosotros adentro. Hay una historia que dicen que es real. Dos personas, dos vendedores fueron a un lugar muy pobre, a un país muy pobre. Y dice que, estaban pagados por una empresa que vendía calzado y cuando lo mandaron a ver el campo, si se podía vender o no en este país, si la empresa podía abrir sucursales o no. La cuestión, cuando vuelven los vendedores, estos son como los 10 espías en la tierra prometida, dice
Viene uno y dice, no, dice definitivamente no abramos nada ya, va a ser un fracaso, nadie usa calzados, no vamos a vender nada. Y entonces el otro vendedor viene y dice, tenemos una tierra fértil, abramos sucursales en todo el país, nadie tiene calzados, podemos venderles a todos. Ahora, ¿qué cambió? ¿Las circunstancias? No, cambió la manera en que percibían las circunstancias. Entonces así, cuando nosotros estamos mal interiormente, muchas veces vemos la misma situación que otro, nada más que uno ve una oportunidad y otro ve todo catastrófico. Entonces, uno cuando le echan de un trabajo de 20 años ve una oportunidad para que Dios se glorifique en su vida y otro dice, qué catástrofe, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? La diferencia es dónde está la fe, dónde está la confianza, dónde está nuestra mirada. Y cuando nosotros, y esto tiene que ser experimentado porque no es algo que se procesa mentalmente. No es que yo veo la situación y diga, no, me tengo que mentalizar, esto es para bien, esto es para bien. No, o sea, yo necesito experimentar la realidad de encontrarme con Dios. Y acá es donde la religión falla, porque la religión no te ofrece una vida verdadera en Dios. Cristo Jesús sí. Y esto se tiene que experimentar. Esto no es para contarlo, no es para decir, es para vivirlo. No es que alguien te puede contar. Por eso Job dijo, después de haber pasado todo el proceso de tantas situaciones difíciles en su vida, él al final dijo, ahora mis ojos espirituales te ven, antes de oídas te había oído. Y así somos muchos de nosotros. Escuchamos de Dios, la religión nos habla de Dios, nos dice cosas, nos impone cosas, sabe mucho, pero no lo conocemos a Él personalmente y entonces no tenemos el poder interior para ver la vida como Dios la ve. El punto número 4, por eso en el punto anterior Jesús dijo, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No es que la vida sea fácil. A ver, hay situaciones difíciles. Es difícil que te echen un trabajo después de 20 años. Perdón, Laura, te tomé de ejemplo ya que estamos, digamos, vos contaste tus. Yo me prendo de eso. Sé que hay muchos acá que tienen muchos testimonios, pero Laura lo contó públicamente y me prendo de eso. No es que sea fácil, a ver, me echaron de 20 años. No saben si me van a indemnizar. Digo, no es que la vida sea fácil. La vida sin Dios no es fácil. Y aún la vida con Dios tampoco es fácil. Pero Él aligera tu carga. Él comparte la carga contigo. No la llevas solo. No estás solo. O sea, esa carga no está solo. Él te ayuda a llevar. Pero es algo que se experimenta realmente. Es algo que se vive o se debe vivir. El punto número 4, en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Y generalmente el alma siempre está insatisfecha. Nuestra alma siempre está insatisfecha. Si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor. En el verano, a algunos les gusta más el verano, pero pagamos mucha luz. O sea, siempre el alma está insatisfecha por algo. Vivimos preocupados con inseguridades, con amarguras, con dolor, con culpa. Pero este es el descanso que Jesús trae para el alma. No es lo que el alma cree. El alma cree que necesita, para estar segura, necesita que le tienen que aumentar el sueldo. Para estar bien necesita que se tienen que resolver todos los problemas. Esa es el alma. Esa es el alma. Quiero que identifiquemos cuándo es el alma que nos está hablando. El alma nos dice, tiene que estar todo bien en mi vida, todo bien a mi alrededor, para que pueda estar tranquila. ¿Saben? Tengo una mala noticia. Generalmente eso no sucede. Y algunos dicen, no, me voy a ir a otro país porque acá, y te vas a encontrar con otros problemas. Entonces el alma quiere seguridad afuera, pero Jesús te da seguridad adentro, aunque afuera se estén removiendo las cosas. Ese es el descanso que produce Jesús. Él te da perdón cuando te sentís condenado.
Él te da paz cuando afuera las cosas no están bien. Puedes experimentar la paz. Por eso Él dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Y la paz de Dios, que la mente humana no entiende, el alma no entiende la paz de Dios, pero sí se puede experimentar. Porque obvio que te vas a preocupar pero vas a Dios y decir, Señor, estoy en tus manos. No tengo ahora un salario, pero sí te tengo a ti, Señor. Confío. Y eso hace que lo que pesa sobre el alma, ahora venga paz a tu corazón. Él te da dirección. Hay gente que a veces está confundida, no sabe qué hacer, qué voy a hacer con mi vida. Dios te da dirección en su sabiduría, en su comunión, en tu comunión con Él. Dios te da fortaleza cuando te sentís débil. A veces pensamos que tenemos que ser fuertes todo el tiempo. No, somos débiles. Humanamente somos débiles. Pero Dios nos fortalece. Diga al débil, fuerte soy. No está diciendo diga al fuerte, fuerte. No, el débil, diga al débil, fuerte soy. Y dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿En qué lógica humana entra multiplicar algo que es cero? El resultado es cero, pero en la lógica de Dios, el que no tiene nada, Dios multiplica y crea donde no hay. Por eso hay que llamar a las cosas que no son como si fueran. Comenzá a hablar desde el corazón de Dios, desde lo que Él te está diciendo. Habla, no lo que están viendo tus ojos naturales. Eso ya lo conocemos. Comenzá a hablar lo que querés ver y lo que Dios dice. No sé si alguno fue, yo no fui. Solo fui a algunos hoteles de media pensión, pero hay hoteles que son all inclusive. O sea, ¿me salió bien o no? No sé. Todo incluido. Hay hoteles que son todo incluido. Obviamente que son caros. Y hoy vas, tenés todo pago. Conozco algunas personas que fueron y ahí tenés todo. Comida, a la hora que querés tomar algo, vas, tomás, te servís. O sea, está todo incluido. Ahora, imagínense que nosotros tenemos en Cristo todo incluido. El único problema es que a veces no sabemos que lo tenemos. Entonces, si vos vas a un hotel todo incluido y no sabés que tenés la comida paga, que tenés la bebida paga, que está todo, por las dudas no como, no sea que me cobren, porque encima normalmente esos hoteles all inclusive son un lujo y está todo incluido. Y uno dice, por las dudas no sea que me cobren. Entonces, nuestra vida en Cristo es así. Dios pagó para que vivas una vida de descanso en el alma y una vida abundante en tu interior. Nada más que a veces no lo sabemos y no accedemos a esa vida. Punto número 5. ¿Cuántos puntos son? Son como 30, pero da. No, lo acortamos para... Sí, ¿viste? Hay una que escuchó, muy bien. Hoy les voy a dar 6 puntos nomás para cortarla y voy a hacer el cierre. Me había faltado el punto número 6. Vamos al 5. El ritmo que marca la vida de Cristo en nosotros. Quiero leerles Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Yo lo voy a leer en una versión que está en inglés. En realidad es una paráfrasis que se llama El Mensaje. Y está muy buena. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, camina conmigo. Este es Jesús que está hablando y él está diciendo, camina conmigo y aprende los ritmos no forzados de la gracia. Camina conmigo es una invitación de Jesús que nos está haciendo hoy. Camina conmigo y aprende los ritmos no forzados de la gracia. El ritmo es, acá tenemos músicos y tenemos hay un aparatito que se llama metrónomo que marca como el tiempo. Entonces cuando uno es músico, si se sale de tiempo o te adelantás o te atrasás, es como que suena mal. Entonces así es nuestra vida. Dios tiene un tiempo para nuestra vida. Tiene un ritmo para que nosotros vivamos nuestra vida que es diferente al del otro. A veces el error que cometemos es que todos queremos que funcionen como nosotros. Yo muchas veces, quiero que el otro funcione como yo y el otro es distinto. Aún en nuestra casa nos pasa que
no sé, uno duerme hasta 1 hora y el otro tiene otro horario. Entonces, querer poner el mismo horario, en el otro no funciona el mismo ritmo, tiene otro tiempo. Entonces, si te apurás o te atrasás, no funciona bien nuestra vida. Entonces, cuando vas demasiado rápido en tu vida, cuando vos querés forzar en tus fuerzas y no, vamos a meterle para adelante, hay que salir adelante, y vos decís, no, acá laburando, y así nos enseñaron nuestros abuelos, que era lo que aprendieron, ¿no? Acá trabajando, nomás se sale para adelante, o sea, y te esforzás y decís, vamos a meterle para adelante y vamos a salir adelante. Y si vos apurás y te acelerás y no vas en el ritmo que Dios tiene para tu vida, entra la ansiedad, entra el estrés, entra el agotamiento. Y a muchos nos está diciendo, para un poco, porque ese no es el ritmo que tengo para tu vida. Y otros están en el otro extremo, que van quizás muy lento. Y entonces se estancan, se detienen, entra el desánimo, la falta de propósito. Y a esos hay que apurarles un poquito, y Dios le está diciendo, entra en mi tiempo, que yo voy a acelerar y voy a hacer que muchas cosas que hoy no estás viendo puedas verlas. Tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Dios acelera, porque en ambos casos, ya sea que te aceleres o que vayas más lento, cualquiera de las dos opciones te quita la paz. Porque no es que hagas mucho o que hagas poco en tus fuerzas, es que hagas lo que Dios te pide, lo que va a hacer que tu vida en el tiempo no sea una carga. Entonces no es hacer mucho, tampoco es hacer poco, ¿cuál es el ritmo que Dios quiere para mi vida? Eso te va a dar descanso en el alma. Es como cuando vas manejando, ¿no? Si le llevas a fondo al auto, pues el auto va a exigir, oyeron a veces cuando tenés que hacer el cambio, y te está pidiendo que pongas otros para. Entonces a veces vamos muy exigidos y nos terminamos agotando, o a veces no aceleramos y entonces no avanzamos en nuestra vida. Necesitamos encontrar el ritmo que Dios tiene para nuestra vida, para que nuestra vida vaya fluidamente y haya descanso. Punto número 6. Ya vamos a entrar en la recta final. Acá mi esposa ya me está mirando de reojo. Me dice, no digas así que yo. Es para que ustedes se rían. No eran 3 horas, pero andábamos cerca. No, ya vamos a ir terminando, no quiero asustar a los invitados. El punto número 6 dice, cuando aprendes a mantener el ritmo que te marca la vida de Cristo en tu interior, todo cambia. Aunque hay presiones afuera, el año pasado hablamos mucho de las presiones, no te sentís tan presionado. Ya no se vive la vida de la misma manera. Hay presiones, pero es como que podés vivir con una mayor libertad. Dejas de querer controlar todo. A veces muchos de los problemas que tenemos es porque queremos controlar todo en nuestra vida. Y ¿saben? No podemos controlar, hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Imagínense querer controlar tu salud. Hay cosas que sí podés ayudar, pero hay cosas que no las podés controlar. Hay enfermedades, hay situaciones laborales, situaciones en la empresa, hay cosas que jamás vas a controlar. Entonces querer controlarlo todo trae mucha carga, pero lo que Dios hace, lo que Él produce cuando entras en su ritmo, lo que Él produce es que ya no querés controlar todo, sabés que Dios está al control. Y si pasan algunas cosas que a vos te salen, parece de control, descansás porque sabés que Dios sí está al control. Que las aves del cielo que no cosechan, no juntan en granero, Dios las alimenta. Y así también a nosotros. De hecho, la Biblia los dice. ¿No valen ustedes más que los pajaritos? No duden. Hay momentos que son para avanzar, hay momentos que son para esperar y hay momentos que son para descansar.
todos esos momentos son igual de espirituales. Algunos nos sentimos más identificados con querer avanzar, otros se sienten más identificados con, no, yo soy más tranqui, yo prefiero descansar. O sea, cada uno se identifica más con algo, pero no es que avances, que te detengas o que esperes, sino es qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Entrar en ese ritmo va a hacer que tu vida sea una vida disfrutable. Mucha gente vive la vida como una carga demasiado pesada. Decimos, ¿esta es la vida? Si esto es todo, mejor no hubiera nacido. Pero claro, no aprenden a disfrutar la vida que Dios le dio porque no entienden que la vida solo se puede verdaderamente disfrutar en el interior con Dios. Ahora, hay muchas personas que no es que estén fallando, no es que falle su fe, no es que no estén haciendo bien las cosas. Hay muchas personas que están sobrecargados. ¿Alguien puede orar? ¿Alguien puede orar por mí? Saben, lo primero que uno tiene que identificar situaciones en su vida para poder cambiarlas. Bueno, yo estoy identificando, necesito dejar muchas cosas de lado para poder encontrar esa vida de disfrute y deleite que Dios pensó. Pero muchos están sobrecargados. No es que está mal tu vida, no, están haciendo muchas cosas. A ver, hay situaciones y momentos de la vida donde son de mayor sobrecarga. Los que tienen hijos pequeños lo van a entender. O sea, no es una maldición, pero te sobrecarga tu día de estar 24 horas con un bebé. Más si tenés uno recién nacido y otro pequeñito, o sea, pero es momentáneo eso. Pero son cargas que con Él, en nuestro interior, las podemos sobrellevar. Ahora hay otras cosas en nuestra vida que están sobrecargando nuestra vida y no nos permiten vivir bien. Entonces, lo que Dios hace cuando vos lo conocés es que Él te ayuda a identificar eso. Él te dice, esto déjalo a un lado. Esto otro es importante. Yo te doy la fuerza para vivir tu vida y sostener esto y vivir este tiempo. Para ir cerrando, quiero hablar y quiero hacer una pregunta, porque quizás a muchos les genera confusión y no lo entienden, o lo entienden de una manera. Se habla mucho de la ley y de la gracia. Muchas personas hablan en la iglesia del vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, y muchos entienden que hoy estamos en un tiempo de gracia, porque Cristo es la gracia de Dios, es el regalo de Dios para la humanidad. Antes de Cristo, las personas no tenían la vida de Dios en su interior. Entonces ahora nosotros sí tenemos la vida de Dios en nuestro interior. Eso es lo que cambia de antes de Cristo y después de Cristo. En el antiguo pacto antes de Cristo, la gente se tenía que esforzar afuera. La ley le mandaba hacer cosas afuera porque no había una vida en el interior. Pero ahora Dios nos manda a ser bienos y a vivir la vida de Cristo en el interior, para que después lo que vivamos afuera sea el reflejo y el resultado de lo que hay en nuestro interior. Pero la pregunta es, si vivimos por gracia, ¿eso significa que ya no hay disciplina, que ya no hay perseverancia, que ya no hay esfuerzo? Porque algunas personas dicen, no, yo estoy en tiempo de la gracia, no. Dios me acepta, no importa lo que haga. La gracia de Dios lo cubre todo. No hay que forzarse. Dios lo hace todo. Diga el débil y fuerte soy. O sea, malinterprete. Podemos usar algunos versículos y todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Significa que no hay esfuerzo humano? ¿Significa que no hay perseverancia? ¿Que no hay disciplina? Pero la gracia de Dios no elimina ni el esfuerzo, ni la disciplina, ni la perseverancia. Lo que hace la gracia de Dios es que cambia
la fuente de donde surge nuestro esfuerzo, la fuente de donde surge nuestra disciplina. Ustedes imaginen un auto que ahora están los autos eléctricos, pero hay autos que son híbridos. Entonces uno andan con combustible y también eléctrico, entonces te quedaste sin nafta y puedes encender. O también los que son a gas. Entonces lo que cambia es la fuente que produce la energía para que funcione el vehículo. Entonces, cuando la vida de Cristo está en nuestro interior, no es que no nos esforzamos, no es que no trabajamos, no es que no buscamos, no es que no somos disciplinados, sino que la fuente y el motor de nuestra disciplina, la fuente y el motor de nuestro esfuerzo, no es hacer cosas para que Dios nos acepte, es hacemos cosas porque Él nos aceptó. No tenés que hacer nada para que Dios te acepte. Porque hay muchos que dicen, no, yo no me acerco a Dios porque mi vida no está bien. Y quiero decirte que la vida de nadie está perfecta. No hay uno solo. No hay uno solo. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso el apóstol Pablo dijo, si fuera por las obras de la ley, o sea, si fuera por lo que haces, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano. Cristo murió porque nosotros hay cosas que jamás podríamos hacer. Ahora, cuando vos te encontrás con ese amor, ahora lo que te motiva a responder a su amor, a ser disciplinado, en buscarlo a Él, en orar, en Él las Escrituras, no es que tengo que orar para que Dios me vea bien, para que Dios me apruebe. Tengo que portarme bien porque si no Dios me castiga. No, la fuente de tu esfuerzo ahora es, si me amó tanto, ¿cómo no responder a ese amor? Las Escrituras dicen que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios se conoce en lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero leerles un par de versículos y ya vamos terminando, les prometo. Vamos terminando. ¿Estamos bien? ¿No está muy aburrido? Si me decían que era tan largo, no venía, capaz de empezar alguna. Ojalá que no. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y el subtítulo acá es, el esfuerzo nos agota, pero la gracia nos renueva. El esfuerzo nos agota, el esfuerzo personal, físico o el esfuerzo propio humano sin la ayuda de Dios nos agota, pero la gracia nos renueva. Dice 2 de Timoteo en el Reina Valera 60, voy a leer en algunas versiones, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo que le está escribiendo a Timoteo, su discípulo, y él le dice así, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No es que no haya que esforzarse, hay que esforzarse en la gracia. Quiero leerle algunos versículos más para que entendamos mejor. Ya no entiendo nada, o sea, ¿nos esforzamos? No. Segunda de Timoteo 2.1, pero ahora en la versión NTV. Versión NTV, ahí está. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Esfuérzate, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y el último texto de este mismo versículo, 2 de Timoteo, es la versión Pasión, que esta versión también originalmente está en inglés y dice así, Timoteo, mi querido hijo, vive tu vida. Algunos piensan que Dios quiere que no vivas tu vida. Y algunos le tienen miedo a Dios y dicen, no, yo no me acerco a Dios porque yo quiero vivir mi vida. Yo hace mucho tiempo decía, no, Dios te restringe. Yo no quería ir a la iglesia porque yo había escuchado y decía, no, la iglesia no puede hacer esto, no puede hacer otro. Yo no quería decir porque ya veo, tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan hacer.
Pero dice, vive tu vida, pero esta es una vida no haciéndolo lo que solo nosotros queremos, gobernados por el alma. Vive tu vida impulsado por la gracia desbordante de Dios, que es tu verdadera fuerza. ¿Dónde está nuestra verdadera fuerza? Está en la gracia de Dios. La fuerza interior de cada uno de nosotros no está en que hagamos más o menos, está en la gracia de Dios. Y dice, y sé, y que se encuentra en la unción de Jesús y en tu unión con Él. Tu verdadera fuerza está ¿en qué? En la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios? En tu unión con Cristo Jesús. Entonces, si vivís separado de Él, si no lo tenés en cuenta, si Él no tiene lugar en tu vida cotidianamente o en tus pensamientos o en tu corazón, no es que le hagas un altar al Señor, el altar es en el corazón. El altar es el corazón y Él quiere ocupar un lugar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Hay personas que quizás no se pongan de rodillas a orar una hora, pero Dios está en su corazón y en sus pensamientos. Y está trabajando, pero Dios está en su corazón y en sus pensamientos. Y su fuerza interior viene de esa comunión con Él, con Cristo Jesús. Ahora, Pablo no le está diciendo a Timoteo, no te esfuerces, sino le está diciendo, aprende a encontrarte con la gracia de Dios, que es la fuerza suficiente y necesaria para que te esfuerces y puedas vivir tu vida sin estar desgastado, cargado, trabajado, como quieras llamarle. No dice no hay esfuerzo, pero cambia el origen del esfuerzo. El origen del esfuerzo de la fuerza no es tu fuerza humana. No es yo puedo. No, eso es barato en comparación con lo que Dios nos dice, la fuerza de Dios. Y es algo que cuando lo vivís ahí decís, ¿cómo no lo descubrí antes? ¿Cómo no descubrí que estaba en mi interior, en mi unión con Cristo, estaba el poder y estaba la gracia y la fuerza que yo estaba buscando afuera en que las circunstancias estén bien para vivir mi vida? No, las circunstancias no tienen que cambiar para que tu vida cambie. Lo que tiene que cambiar es lo que vos ves y encontrás en Él en tu interior. La religión nos dice, hagan esto para... Pero Él te dice, conoceme a mí y vas a encontrar la fuerza que necesitas en tu interior, en tu unión conmigo. La religión es el esfuerzo, es la obligación, es la presión, es la autoexigencia. Pero en la gracia el esfuerzo nace del amor. Y ese amor a Él produce dependencia. Ese amor hace que vos respondas a Cristo que lo hizo todo por ti. No es yo hago esto o aquello para que Dios me ame. No, es yo hago esto o aquello porque Él me ama. Porque Él me ama, yo le sirvo. Porque Él me ama, yo brindo mi vida a Él. Porque Él me ama, yo me entrego a Él. Porque Él me ama, yo quiero obedecerle. Porque Él me ama, yo quiero seguirle. ¿Cuántos quieren estar con personas que le aman de verdad? ¿Cuántos quieren estar con personas que le odian, que le hacen la vida imposible? A menos que sea masoquista. Pero cuando vos entendés que Dios te ama profundamente, y no solo porque lo dice, sino por lo que hizo por ti, y porque tiene una vida muy superior interiormente, cuando descubrís eso, decís, ¿cómo no lo descubrí antes? ¿Cómo? Por eso hoy cantábamos y orábamos mientras cantábamos, que los velos caigan. La religión nos puso velos para que no veamos. Los velos son como vendas, como cortinas que nos impiden ver a Dios. Pero Jesús rompió el velo con su sacrificio en la cruz. Su sacrificio en la cruz significa que Él pagó el precio
de la separación entre el hombre y Dios. Y ahora Jesús dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. No quieras arreglar tu vida sin mí, no. Tu vida se arregla viniendo a mí, porque ahí encontrás la fuerza que necesitas. De hecho, dicen las Escrituras, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar fuerza y gracia para cuanto más la necesitemos. Hay muchas personas que se desgastan porque no tienen la fuerza interior que necesitan, simplemente porque están funcionando en una fuente de energía que no es Cristo en su interior. Jesús, Cristo, es muchísimo, muchísimo más que una religión vacía, barata, que te impone reglas, que no sirven en nada para transformar el interior de las personas. Vas a matarte haciendo cosas, pero si Cristo verdaderamente no está en tu interior y te encontrás con Él, esas cosas que haces te van a desgastar. Hay gente que se desgasta aún en las iglesias sirviendo a Dios, porque le dijeron que sirviendo a Dios iban a ser aprobados por Dios. Pero saben, la religión nunca se satisface, siempre te va a faltar algo. Y esa era la ley en realidad. Si vos fallabas en un punto, fallabas en toda la ley. Pero Cristo, por eso Él tuvo que venir para que nosotros podamos acceder ¿a qué? ¿A qué tenemos que acceder? ¿A una vida genuina de comunión con Dios? Si no estás experimentando la realidad de la vida con Dios, probablemente hay cosas que te están impidiendo ver la verdad de Dios. Pero Dios hoy nos está llamando y nos llama continuamente a todos, no a una religión, sino a una vida de relación genuina con Él.